Muy bien, jóvenes, fíjense acá, por ejemplo, las reformas borbónicas, junto con las rebeliones indígenas, son el resultado, o son, digamos, dos eventos importantes pertenecientes ya al siglo XVIII. Las reformas borbónicas del siglo XVIII tienen tres objetivos fundamentales. Uno de los primeros objetivos es fortalecer y poder y centralizar el gobierno español. Una de las grandes preocupaciones que se va a poder observar de la corona española va a ser el constante temor que enfrentan, por ejemplo, al dársele demasiado poder a una sola persona que se encuentra lejos del control de la metrópoli. Estamos hablando del virrey peruano. En realidad era una persona que estaba lejos del control directo del rey y sobre todo tenía una gran disposición de fuerzas armadas, tenía un gran poder económico, comercial, porque si ustedes recuerdan, todos los minerales, todo el comercio viene desde el virreinato peruano y del virreinato mexicano. Entonces, pensándolo de esta manera, si quisiese o si hubiese querido el virrey en algún momento rebelarse, el rey no hubiese tenido ni poder militar, porque tenía las guerras de fronteras, tenía los problemas en Europa, no hubiese tenido, digamos, disposición de una gran riqueza económica, porque todo estaba acá en América. Entonces, uno de los principales objetivos de las reformas borbónicas iniciadas por el rey Felipe V de Borbón va a ser justamente fortalecer el poder y centralizar el gobierno español. Entonces busca hacer más efectivo y busca recuperar realmente el poder en la práctica. Este es uno de los grandes intereses del rey o de los Borbones en general para generar una mejora dentro del aparato político español, ¿no? Porque en realidad en la práctica el rey estaba en España sentado esperando que llegasen las remesas de minerales y comercio, pero si hubiese querido el virrey se hubiera rebelado y España simplemente no hubiera podido hacer absolutamente nada, porque no tenía la fuerza militar para hacer un viaje, ¿no? Esos viajes largos desde España hasta América, y esto le hubiese demandado pues tiempo, tropas, mucho dinero, cosas con las cuales no contaba, digamos, ¿no? A la mano o al alcance de la mano. Número 2, aminorar el poder político de la aristocracia americana. Entonces se da cuenta que, en todo caso, estos veían con mucha peligrosidad el creciente poder de la aristocracia americana o de la que estaba pues justamente acá dentro del territorio colonial. Veía con peligrosidad la fuerte influencia de estos personajes, ¿no? A fin de cuentas o ellos lo veían como una clase totalmente diferente. Siempre había este roce o este enfrentamiento con los criollos. Eran hijos de españoles, técnicamente era, digamos, ¿no? Su propia raza, pero no. Ellos lo veían como algo inferior y esto lo van a demostrar mucho en el ocupamiento de los cargos públicos. No permiten que los principales cargos caigan o tengan acceso a los criollos. Y los criollos también se van a dar cuenta de esta segregación, ¿no? Y van a ser los principales impulsores para los movimientos independentistas. Entonces, como segundo punto, aumentar el poder político de la aristocracia americana. Y tercero, recuperar sus posiciones estratégicas. Entonces, digamos, ¿no? Muchos territorios habían sido lugar o zona de conflicto, zona, digamos, ¿no? De interés, digamos, con el imperio portugués, con los mismos piratas, los mismos corsarios, y esto había hecho o había generado una pérdida también, en parte, ¿no? Personajes, tenemos el rey Felipe V, que es el iniciador de la dinastía Borbón y es quien inicia también estas reformas borbónicas, pero el principal impulsor
y considerado como el máximo representante del despotismo ilustrado, es el rey Carlos III, ¿no? Es quien prácticamente da las mejores reformas y a quien nos envía también a los llamados visitadores, quienes van a aplicar y quienes van a implantar las medidas en territorio americano, ¿no? Bajo decreto, y también quienes van a hacerlas efectivas, pues. Porque ya, digamos, la desconfianza estaba ahí plenamente marcada. Tú podías dar un decreto en España, pero de aquí a que se cumpliera en América era otra cosa. No sería la primera vez. Recuerden que cuando se instauró el virreinato, aquí los encomenderos simplemente dijeron, no me interesa, pues, ¿no? Y tuvo que venir un visitador, ¿no? El pacificador Lagasca también. Y aquí los visitadores, José Antonio de Areche, uno de los principales, ¿no? Líderes en la reforma, y el visitador Jorge José de Escobedo. ¿Cuáles son las principales cuatro reformas desarrolladas aquí? La reforma eclesiástica, que busca, digamos ya bajo los preceptos de un Estado moderno, diferenciar Estado e Iglesia, que es también parte de lo que tenemos nosotros como un Estado laico, ¿no? La política, el Estado, el rey. La Iglesia se encarga pues de la moral, se encarga del espiritual, pero no se mezclan las dos cosas. Y esto lo busca ya ponerlo bien claro o hacérselo saber a la Iglesia. El motín de Esquilache en 1766, que es un motín realizado en España, tiene, digamos, o ellos, o digamos, el Imperio Español, culpa, digamos que esta rebelión, que fue diversa, fue incitada por los jesuitas, esta orden religiosa, ¿no? Que siempre ha estado ahí. Entonces, considera que ellos son los culpables y como resultado, al año siguiente son expulsados del territorio americano. ¿Qué va a pasar con sus bienes? Los bienes son, digamos, administrados por la llamada Oficina de Temporalidades. Y aquí en territorio americano, como les dije hace un momento, se crea el Real Convictorio de San Carlos para reemplazar justamente, ¿no? El sistema educativo que era impartido principalmente por la orden de los jesuitas. En la reforma territorial se busca evidentemente luchar contra el contrabando inglés y portugués, en el Caribe sobre todo. Mejorar la administración local. Lo que pasa aquí es un desmembramiento inmenso, pues, ¿no? Del virreinato peruano empiezan a partir, a partir y a partir. Se crea el virreinato de Nueva Granada, se van varias intendencias, ¿no? La intendencia de Santa Fe, la intendencia de Panamá, pasan al virreinato de Nueva Granada, se crea el virreinato del Río de la Plata, Puno, Charcas pasan al virreinato del Río de la Plata. Esto va a ser uno de los motivos por lo cual Tupac Amaru II se revela tiempo después. El Tratado de San Ildefonso es un cambio en donde el Imperio Español cede parte de la selva peruana a cambio de la llamada Colonia de Sacramento, lo que hoy día es Uruguay, para evitar el contrabando. Y finalmente en el año 1796 se crea la llamada Capitanía General de Chile. Digamos, al desmembrar el virreinato peruano, creando más virreinatos, se evita la concentración de poder en una sola persona. Es una medida muy inteligente. Carlos III, Felipe V tienen una mejor educación, vienen con una serie de mejoras administrativas bajo el brazo. Y esto lo dejan claro aquí, ¿no? Y para dejar esto bien claro están justamente los visitadores. Reforma comercial busca terminar con los privilegios particulares. Ustedes saben, y esto no es novedad ya incluso en esta época, los grandes negocios, pues, ¿no? Donde no puedes participar. ¿Por qué? Porque ya hay pues un pacto bajo la mesa con los privilegios particulares. Y hay personas que se conocen, que ya hicieron un trato, que se dan sobornos y ellos tienen, digamos, el negocio entre manos. Busca centralizar los beneficios y eliminar el contrabando. La paz de Utrecht, previamente, había dado el navío de permiso en 1713 y el navío de registro en 1735.
pero como se los mencioné en algún momento, Inglaterra siempre pasaba mayor cantidad de contrabando, por lo que se anula en el año 39. Con el decreto de libre comercio que se da entre España y sus colonias, se aperturan 13 puertos en España y 22 en América. Quiere decir que, digamos, la concentración en el puerto del Callao y en el puerto de Veracruz, en el lado americano, y en el puerto de Sevilla y posteriormente en Cádiz, en España, se va a romper esa especie de monopolio, pues. Y eso no genera, en todo caso, eso, digamos, rompe los planes, pues, de estos españoles que hayan concentrado fortuna en esta zona. Y por último, la reforma administrativa busca eliminar los corregimientos y mejorar el gobierno local. Se crean las intendencias en el año 1774, ¿no? Y se reincorpora Puno desde 1796, que estuvo bajo el control del Reinato del Río de la Plata, como les había mencionado, además de la creación de la Audiencia del Cusco en el año 1787. Estas dos últimas medidas tienen un nombre claro, ¿no? La rebelión de Tupac Amaru II. La aceleración de estas dos medidas es por la rebelión de Tupac Amaru II, que es uno de los puntos que vamos a ver a continuación, ¿no? Las rebeliones indígenas del siglo XVIII.